Sabemos que el orden mundial se está reconfigurando, vivimos en una etapa de transición bien compleja y se lo decimos cuando hablamos de los equilibrios geopolíticos, de quién será el próximo hegemón, de cómo serán las polaridades a futuros, si habrá una multipolaridad, una apolaridad o cero polaridad. No está claro hacia dónde vamos, pero lo que sí está claro es que ese problema a la hora de dirimir o de entender cómo está evolucionando el orden mundial se aplica a todas las facetas del mismo, y una de ellas, fundamental, es la geoeconomía, porque a partir de cómo se están configurando las nuevas relaciones en este ámbito, estamos viendo que hay beneficiados, perjudicados, que está habiendo cambios ineludibles, y de todo ello queremos hablar con Luis Garbía, que es director del Máster de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros. Al final estamos viviendo, como decíamos, una reconfiguración silenciosa del orden mundial, pero ahondando, que es por lo que quiero hablar contigo en concreto, del poder económico global, ¿no? Se está reconfigurando todo. Estamos reinventando entre todos una nueva forma de relacionarnos, que tenemos una tentación de pensar de que con la llegada de GPT, con la inteligencia artificial o con la pandemia o con el 2008, esto es sobrevenido. Pero la realidad es que nada de lo que estamos viendo es nuevo, y lo que sí hay es un proceso de transformación en las estructuras. Estoy pensando en BlackRock, por ejemplo, un gran fondo del que poca gente habla en medios, pero tiene un poder tremendo, y Trump ejerce ese poder. Por ejemplo, dirigiéndole hacia el Canal de Panamá. O sea, ya había un problema con el Canal de Panamá que estaba medianamente resuelto con China. Llega Trump y usa BlackRock para comprar una empresa. Y eso, que Estados Unidos con las multinacionales lo venía haciendo de forma sutil. Por otro lado, tenemos los grandes fondos soberanos, que hay fondos soberanos declarados, de hecho. Estoy pensando en el noruego, otro que va con perfil bajo. De larga tradición, un perfil mucho más discreto, que hace cosas políticamente correctas para la sociedad noruega, que si hay que desinvertir en combustibles fósiles se desinvierte, que si hay que apostar por ciertos países se apuesta por ellos, pero al final tienen mucho músculo, mucho petróleo detrás. En la misma línea, pensando en la OPEP como entidad articulante de estos fondos, todos los saudíes, o sea, los de Emiratos, que son como el de Noruego, pero llamando un poquito más la atención, en todos los sentidos. Tenemos la presencia de los Emiratos, y la transformación o la evolución de estos fondos soberanos, pues podemos mirar un poquito hacia Europa, y tenemos dos cosas. Uno, que mantiene un perfil bajo impresionante, que es el Banco Central Suizo, que sorprende cómo tienen más de 700.000 millones de francos suizos en activos, pues tienen un porcentaje muy elevado del SP500, tienen Apple, tienen Microsoft, como si fuera un fondo soberano. Estoy hablando de un banco central. Y luego Alemania, que acaba de sorpasar, no sé si está bien dicho en este contexto la palabra sorpaso, pero a Japón como el gran tenedor mundial de deuda pública. Por lo tanto, tenemos esos grandes fondos que en los años 80, 90, 2000 estaban protagonizados por fondos separados de lo público en Estados Unidos, que han ido evolucionando hacia fondos soberanos, y podemos, yo creo que perfectamente, hablar de un nuevo capitalismo de Estado. Me da la sensación de que es casi una diplomacia financiera, ¿no? Que en el caso de países como Noruega es más blanca, si utilizáramos el símil con el humor, ¿no? Y sin embargo, cuando está, por ejemplo, Arabia Saudí o Emiratos con sus condicionantes de teocracia, de sharia, etcétera, o China, que no respeta los derechos humanos, pero al final da la sensación, además, Luis, de que no están buscando, por lo menos me da esa sensación, rentabilidad, que es obvio que sí la están buscando, pero no solo eso, que buscan posicionamiento de sus países, que compran puertos importantes, infraestructuras clave. Claro, ahí me gusta mucho distinguir en clase entre la gente que quiere ser rica y la gente que ya es rica. Me explico. Por un lado, la política fiscal tiene como objetivo redistribuir la riqueza. En cambio, el objetivo de la política monetaria no es crecer, no es crear riqueza. El objetivo de la política monetaria es la estabilidad. O sea, una vez tienes el poder, necesitas más poder para mantener el poder que tienes, pero no tanto ese crecimiento, sino tener infraestructuras, construir, y en ese sentido China, por un lado, mira toda la que está liando en África, construyéndole puertos a Etiopía, desarrollando infraestructuras y aeropuertos
en Uganda, o sea, China está... No solo no les está enseñando a pescar a África, sino que les está construyendo toda la flota pesquera e infraestructuras para que esas flotas pesqueras puedan construir. Por lo tanto, dime. Y esto contrasta, al hilo del comienzo de tu discurso, con un Estados Unidos que se repliega. Es decir, que reduce ayuda al desarrollo, que tiene un encogimiento de su presencia internacional, que es un espacio, ese que deja libre, que al final ocupan por desbordamiento esos otros fondos y esas otras naciones. Es a lo que iba. Y además queda bastante tiempo por delante. Voy a introducir una palabra que es fundamental para Europa. Y es fundamental en el posicionamiento activo de Asia. Y encaja con lo que comentabas de los derechos humanos, tanto de Oriente Medio como de Asia. Es una palabra que además yo creo que es sobre la que desde Europa debemos de vertebrar nuestra estrategia. La palabra es ética. Queda tiempo por delante y es una palabra muy, muy, muy importante. Tiene que ver con valores, tiene que ver con el posicionamiento, insisto, activo que está tomando tanto Asia como Oriente Medio. China, pues a finales de los años 90 se dieron cuenta de que si querían convertirse en el hegemón mundial, lo que tenían que exportar era el soft power. Ese poder débil que desde Europa creemos que lo tenemos, pero realmente esos países que podemos decir de ellos 20 veces que no respetan los derechos humanos, pero hoy por hoy en sus relaciones internacionales, yo me fío más de ellos que de Estados Unidos con los aranceles. O sea, para mí ellos son mucho más coherentes en su relación comercial, son más de fiar, tienen un comportamiento más ético que Trump. Para mí ese punto es fundamental observarlo con cuidado, porque estamos en mitad de la tormenta y en esa tormenta que, bajo mi punto de vista, en el 20 de enero, cuando Trump empezó de presidente, hubiera dudado, ahora lo tengo claro, y lo está reconociendo también el poder judicial en Estados Unidos, Trump se está equivocando. Y para Europa esto es una oportunidad tremenda, Rafa. China, lo decías, ha apostado por esos países en vías de desarrollo. Ella misma, en un ejercicio peculiar, se sigue considerando país en vías de desarrollo porque le interesa, pero más allá de eso, el hecho es que es el principal acreedor de estos países en todo el mundo. Al final esto, por mucho que China no quiera dominios físicos fuera de sus fronteras, por mucho que diga que no tiene una vocación expansionista, a uno le da por pensar que con esta estrategia está configurando Pekín una nueva forma de dependencia, porque si no me puedes devolver los préstamos, si no me puedes pagar las infraestructuras que te hago, pues al final pasan a ser mías y tú pasas a ser deudor. Absolutamente, es correcto, pero es que la alternativa a que China no hubiera desarrollado esas infraestructuras es o que nadie lo hubiera hecho o que el que tuviera que hacerlo llegara dentro de 20 años. Es una oportunidad de mercado. Y esto, desde Deng Xiaoping, yo creo que en China lo entienden estupendamente. Si hay una oportunidad de mercado, vamos a explotarla. Si alguien tiene una necesidad, pues vamos a darle a esa persona, estoy pensando en el Banco de Bahrein, estoy pensando en Mohamed Yunus. Si alguien necesita entre comillas, y se entienda la distancia que hay entre los microcréditos que daba el Banco de Bahrein, Mohamed Yunus, que le dieron el Nobel de la Paz, no el de la Economía. La distancia que hay entre esos microcréditos y las enormes ayudas que está dando China a esos países. Está ayudando y al mismo tiempo está aprovechando oportunidades de negocio que sin duda le darán un rédito en el futuro. ¿Pero por qué, Rafa? Porque están haciendo las cosas bien. Pero es curioso porque tanto China como esos otros países del sur global, en muchos casos potencias, pero en otros casos receptores netos de toda esa ayuda, si coinciden en algo en su discurso geoeconómico o casi geopolítico global, es en que vivimos todavía en una arquitectura diseñada en otra época que no responde a la realidad actual. Y ahí casi que los extremos se juntan, porque ellos dicen, igual que Naciones Unidas no representa la realidad del mundo, tampoco lo representa el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y aquí vienen a coincidir con un Trump que también con ese carácter refractario al multilateralismo dice también, no confío en el Fondo Monetario. Unos y otros tan alejados terminan por poner pegas a lo mismo. Qué maravilla, Rafa, gracias, porque además es que participo normalmente en otros programas donde no puedo explayarme con la geopolítica y es un lujazo. El mundo en el que vivimos ahora, igual que las personas, pues somos hijos de nuestros padres y madres y nietos de nuestros abuelos y abuelas. Al final, el mundo
en el que estamos ahora, de hecho, viene de Bretton Woods, del final de la Segunda Guerra Mundial. Estoy resumiendo mucho una historia que es larga. Antes de Bretton Woods, ¿quién estaba? Podemos discutir, pero en Bretton Woods el matrimonio se oficializó. Antes de Bretton Woods podemos discutir si fue a finales del siglo XIX o principios del XX. Antes estaba el Imperio Británico. El Imperio Británico con su colonialismo, el colonialismo inglés, que había otras empresas, otras sociedades, pero no me quiero ir muy lejos en el tiempo. Simplemente, el mundo, cuando llegó Bretton Woods, no empezamos un mundo desde cero, sino nos quedamos con las cicatrices de ese colonialismo inglés. Y te digo lo de la geopolítica porque directamente después de esa rotura del Imperio Británico, cicatrices que nos han quedado, una es, no sé si te sonará, por lo de la geopolítica, Palestina, otra cicatriz es Cachemira y otra cicatriz es Taiwán. Es que al final somos hijos de nuestro pasado. Por un lado, ese colonialismo inglés sigue presente hoy y estamos en otra época que deriva de Bretton Woods. Y desde Bretton Woods, en la época en la que nos encontramos ahora, están cambiando muchas cosas y sin duda, por ejemplo, el dólar como hegemón en el intercambio de petróleo, yo creo que es inamovible, seguirá estando ahí. El tema es hasta cuándo va a durar el petróleo como motor del mundo energético. Esas son las preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer. Pensar que vamos a volver a construir un mundo desde cero es obviar las cicatrices que nos han quedado después de la Segunda Guerra Mundial con el poscolonialismo inglés, Palestina, Taiwán, Cachemira, el conflicto entre India y Pakistán. O sea, al final, lo que estamos viendo hoy en los telediarios, de lo que estamos hablando cuando hablamos de geopolítica prácticamente todo el día, son de las cicatrices que nos quedan de momentos anteriores. Y está Taiwán, y voy a Taiwán porque yo creo que el año que viene hacemos, o hace China, 100 años, un centenario de que Mao creara el Ejército Popular de Liberación y se quedara con el poder después de la Guerra Civil China. Sí, pero para el aniversario de la formación de la República le queda un poco más de margen para conseguir Taiwán, que ya ha dicho que es su objetivo. Correcto. Que es 2049. Pero cuando hablamos de Taiwán, ¿de qué estamos hablando? ¿Del colonialismo inglés? Evidentemente no. ¿Estamos hablando de microchips? Bajo mi punto de vista, sin duda sí. Y estamos hablando también de una herida que los chinos tienen desde hace bastante tiempo, tanto de un lado como de otro, sin meterme en desarrollar el tema de Taiwán. Pero quiero que lo centremos más en geoeconomía, sí, que es el interés que tengo hoy. El FMI, ¿por qué Donald Trump desconfía? Ha llegado a decir que quiere una auditoría porque no le parece que esté siendo una institución eficiente o que sirva para lo que tendría que servir. Sí, a ver, lo quieres centrar en economía y hay que centrarlo. Pero por eso en parte mi introducción. Después de la Segunda Guerra Mundial se llega a los tratados de Bretton Woods con el patrón oro, se crea la ONU y a raíz de la ONU se crean otra serie de instituciones, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es la estabilidad, o sea, es evitar que algo parecido a la Segunda Guerra Mundial vuelva a suceder. Cada uno en su plano. Bretton Woods, el patrón oro, con los acuerdos de Bretton Woods tenemos estabilidad en lo económico, y el Fondo Monetario Internacional, donde teníamos a Christine Lagarde hasta el 2019, ahora está Georgina, que tuvo escándalos de corrupción asociados, que se ha desmentido todo, parece que no, pero Kristalina Georgieva, por favorecer a China. Y ahora a ver lo que pasa con Christine Lagarde en el Banco Central Europeo, a ver hacia dónde va, pensando en el Foro Económico Mundial. Bueno, ya se ha descartado eso, pero es un chisme jugoso. Correcto, pero a lo que voy es, estas instituciones, y pensando en Davos, que Davos, me voy a Davos al extremo porque Davos sin duda está en crisis. La Organización Mundial de la Salud, yo creo que también ha demostrado cómo después de la pandemia ha llegado Trump como un elefante en una cacharrería y está en crisis la OTAN. Sin duda también está en crisis. Y en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional, que ha demostrado, esto es muy discutible, pero ha demostrado que ha funcionado. No sé si el resultado del funcionamiento ha sido correcto o no, estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Grecia, una institución que ha demostrado articular soluciones. Islandia, por no discutir. En Islandia, la intervención del Fondo Monetario Internacional tras la quiebra en 2009 fue correcta. Pues ha demostrado funcionar y ahora está en ese momento de la verdad de... ¿Sigo funcionando igual? Sin duda no, porque si sigues funcionando igual estás condenado a desaparecer. ¿Y qué hacemos en este nuevo mundo multipolar en el cual Estados Unidos, que es el que capitaneó Bretton Woods, los derechos humanos, que fue Roosevelt, la mujer, Eleanor Roosevelt, Estados Unidos, que es el padre y madre de toda esta
de todo este sistema con instituciones es el mismo Estados Unidos, desde la figura de Trump, que está decapitando a todas estas instituciones. Curioso. Ahí está la dificultad, el contexto que vivimos en todo esto. Tenemos dos potencias que parece que se dirimen entre ellas todo el pescado por vender. Sí, Rusia y China, ¿no? Que son Estados Unidos y China. Y nosotros pertenecemos a un bloque con jaula de grillos, 27 países, 400 y pico millones de personas, 17, 19 billones de dólares de PIB, unas cantidades importantes, y cero hard power. Cero, ahora mismo, no tenemos nada. Y tenemos un señor que se llama Mario Draghi, que, bien o mal, sacó las castañas del fuego de la economía europea con su Whatever It Takes, que ahora se vuelve a recurrir a su autoritas moral, estratégica, económica, no sé cómo definirla, y te propone una nueva arquitectura macroeconómica, de reindustrialización, de reinvención de Europa, en el que, por lo menos como lector de ese tipo de textos de gente de calado, de Draghi, te planteas, ¿realmente Europa está capacitada, con el disenso que tiene dentro, para desempeñar un rol estratégico autónomo de peso, para ser esa bisagra, o va a ser un elemento completamente prescindible en un mundo que se va a dividir entre otros más duros? Vale, esa pregunta tiene varias capas y respondiendo rápido. Rafa, ¿tú tienes intención de seguir por aquí en Europa? Yo sí. ¿Tú? Yo es que ya aprender idiomas me viene tarde. Pues entonces más nos vale, no sé si ser los protagonistas, tampoco tengo ninguna ansia de protagonismo, pero más nos vale seguir vivos al menos. O sea, en ese sentido Europa tiene que continuar, y si me preguntas de quién me fío más, si de Europa o de España, pues benditas instituciones europeas, viendo la deriva que tienen las españolas en algún momento. O sea, Europa, hay que creer en Europa. Dicho lo cual, el informe Draghi hay que leerlo como una novela. Es una novela entretenida que además está relatado, da datos, un gasto enorme, un gasto fiscal enorme, que si lo pensamos, si para pensar en ese gasto fiscal pensamos en los fondos europeos, pues estupendo, porque en España nos van a dar todos, luego no vamos a ejecutar ninguno, y lo comido por lo servido, y da exactamente igual. Pero esto ya lo hemos desarrollado en algún otro ámbito. Lo relevante del informe Draghi, yo creo que no es tanto el texto del informe, sino la filosofía que subyace. Draghi es italiano. El informe Letta, que va de la mano del de Draghi con el mercado único financiero, también es italiano. Meloni es italiana y tiene un perfil bajo también. O sea, al final, ese eje franco-alemán, que yo creo que los alemanes y los franceses nunca se han llevado especialmente bien, podría desplazarse un poquito hacia el sur a una nueva Europa movida por el eje, por aquellos, me gustan lo de las siglas, los PIGS que nos llamaban, para los PIGS compartir futuro con los BRICS, que desde Europa, ¿tiene sentido hablar de Europa? Si estamos en Europa, evidentemente sí, pero desde Europa lo que tenemos que hacer es mirar hacia afuera, mirar hacia África, que yo creo que en España nos cuesta ver una África más allá de Marruecos, pues es muy grande África. Mirar al Mercosur, mirar a Australia también, porque es desde el Mercosur con Australia es la puerta de entrada trasera a China, sin necesidad de pasar por el Canal de Panamá. Pero también mirar a través de América Latina a Estados Unidos una vez pase de lo que... Pero a Estados Unidos como a igual, no porque Estados Unidos sea grande y poderoso, sino porque ellos mismos se están poniendo en el plano en el que lo mismo deberíamos de estar junto con ellos. O sea, ya no mandamos. Más de la mitad de la población mundial, un 60%, forma parte de los BRICS. Y además, si tú miras en desarrollos tecnológicos, hace 5 años podría tener dudas. Hoy estamos viendo casi en directo el divorcio entre Trump y Elon Musk. Pero yo cuando pienso en Elon Musk, hace un año si pensaba en Tesla, o sea, si pensaba en la industria automotriz estadounidense como puntera, y ahora sinceramente, Rafa, Beyond Your Dreams o Build Your Dreams o como se ve, BYD, tenemos a Xiaomi con sus coches eléctricos, hay un montón de marcas chinas que en tecnología yo creo que han adelantado a Tesla. Por lo tanto, desde Europa, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, hacérnoslo mirar, unificar las políticas fiscales, la deuda es fundamental, y luego una estrategia razonable frente a todos esos nuevos actores globales que están creciendo. 27 naciones que han estado siglos, muchos siglos, guerreando entre ellas, y ahora mismo se ve que cada decisión es un parto, cuesta un triunfo, y evidentemente si no actuamos como bloque no vamos a pintar nada,
porque fragmentados, y lo sabe bien Trump, y por eso negocia de esa manera con los europeos, somos infinitamente más débiles. Sí, y J.D. Vance, si además, a mí si hay algo que me gusta de Estados Unidos y de los americanos es que son directos. J.D. Vance en Múnich nos lo comentó. El principal enemigo que tiene Europa es la propia Europa. Lo dejó clarísimo en un discurso que merecería la pena leer un par de veces. Lo comentó además cuando yo creo que Estados Unidos se veía un poquito ganador todavía con el conflicto de Ucrania. Yo creo que Trump y Vance en aquel momento pensaron que todavía podían hacer algo. Fue más o menos coincidente en el tiempo con el ridículo espantoso que hicieron invitando al despacho Oval a Zelensky. En ese sentido, en Europa no hay constitución. Hay otros países, es que si abrimos el camino al pesimismo, Rafa, me viene a la cabeza un idioma en común. Sí, hay otros países que no tienen ni presupuestos generales del Estado aprobados y llevan gobernando, no sé si llevan gobernando o no. Yo creo que el melón del pesimismo, tenemos motivos para ser pesimistas, sin duda. Pero también, para mí, el principal motivo que invita al optimismo es la tecnología. Google ha sacado ayer las gafas que permiten traducción en tiempo real. Sí, pero tecnologías en las que Europa brilla por su ausencia. Sí, pero a un país o a otro, pero están en su situación de partida bastante peor que nosotros, y probablemente por eso, porque tienen una mochila más pequeña, porque tienen menos equipaje que llevar, vayan a evolucionar mucho más rápido. Insisto, el problema que tenemos en Europa es nuestra propia actitud pesimista. Hemos perdido muchos trenes. Tenemos ASML, que es la empresa clave para los chips, que son la clave para la tecnología actual, y resulta que como una de las patentes que utiliza ASML para el fotograbado en longitudes de onda pequeñísimas de luz ultravioleta es estadounidense, es capaz de aplicar la extraterritorialidad de su legislación en Estados Unidos y prohibirte a ti exportar a quien quieras. Eso se llama dependencia, eso se llama haber perdido el tren de la tecnología. Sí. Una persona a la que quiero mucho el otro día me dijo, joder, Luis, tanto tiempo que llevas hablando del Bitcoin en 2017 y no compré Bitcoin, y me dijo, pues es que me siento un poco como si fuera tonto. Y dije, pues ¿cómo me sentiría yo? Me respondió, pues tú más tonto todavía. Claro, es que es así. No, a ver, si miramos al pasado, motivos para llorar por el por la leche derramada, tenemos los que quieras. Tenemos, Rafa, que mirar al futuro y pensar que si en el año 2008 las oportunidades que ofrecía el Bitcoin eran enormes, digo el Bitcoin como metáfora del cambio y de una Internet que estaba todavía naciendo, que en los 90 también estaban naciendo. Ahora en el año 2023 todavía Internet sigue dando sus primeros pasos. Ha llegado la inteligencia artificial y Rafa, de verdad, las oportunidades que tenemos por delante, si nos movemos un poquito, son alucinantes. Y me da la sensación de que Trump está actuando un poquito como catalizador de todo esto. Nos está pinchando de forma involuntaria para ponernos las pilas. Pues yo desde luego no sé cómo va a acabar esto, no tengo la bola de cristal, pero sí sé que el avispero Trump lo está moviendo, y bien. Pero bien. Así que si no hacemos algo, será culpa nuestra. Luis Guerbía, un placer hablar contigo. Ya se ha acabado. Ya se ha acabado, el tiempo vuela en la radio. Esto ha sido todo, no hay tiempo para más. En esta edición de Pulso Geopolítico les hemos hablado de la diplomacia coercitiva de fronteras que afronta Estados Unidos en forma de reflexión. Les hemos contado las noticias más relevantes de la jornada y hemos reflexionado sobre el peso de las decisiones económicas y su impacto en geopolítica. Esto ha sido todo. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más.